El rey Carlos se convertirá en el primer monarca inglés reinante en casi 500 años en orar públicamente junto al Papa. Queremos traer a Dios de vuelta a nuestra hermosa nación, Estados Unidos, como nunca antes. Queremos que Dios regrese. Vayan a la iglesia el próximo domingo y el siguiente. Recuerden el día de reposo. Ningún protestante actual ha obedecido ese mandato. Si dices ser protestante y guardas el domingo, en realidad eres un católico desobediente. Básicamente afirman que no hay ningún fundamento bíblico para el culto dominical. Esto se trata de la introducción de Lucifer al mundo como el Redentor. Según admiten, cambiamos el día del sábado al domingo. Dicen que los protestantes han rechazado la palabra de Dios. Critican al protestantismo evangélico diciendo que nunca han guardado el día de reposo en su vida. Hablan de cuánto aman a Jesús, cuánto lo aman, pero sin embargo nunca lo han escuchado ni obedecido sus enseñanzas. Todo el protestantismo, excepto el adventismo, ha rechazado el día designado para su adoración por Dios. Y será así hasta el día de hoy. Esta será la prueba final. Bienvenidos hermanos y hermanas, soy Matthew Sánchez y les presento otro episodio del Proyecto Verdad. Me acompaña como siempre mi compañero Andrew Biskiski. Bienvenido hermano Andrew. Un gusto estar aquí, Matt. Hoy vamos a hablar de algo que creo que muchos han escuchado en las noticias. Los reyes del mundo se están uniendo con el papado y nos enteramos de que el rey de Inglaterra, por primera vez en 500 años desde la Reforma, justo al amanecer del 31 de octubre, que para la mayoría del mundo es Halloween, para quienes conocen la historia saben que ese día marca el inicio de la Reforma. Comenzaron la Reforma con Lutero publicando las 95 tesis y estamos empezando a ver cómo este movimiento ecuménico se está extendiendo por todo el mundo. Se le ha otorgado un título especial al rey Carlos. El evento tendrá lugar en el Vaticano, pero hay mucho más que eso. Sé que habrá gente cubriendo este evento, pero en realidad queremos relacionarlo con lo que está sucediendo en Estados Unidos y ver a dónde nos lleva todo esto. Queremos llegar al fondo de hacia dónde va todo esto, porque habrá mucho ruido y muchas perspectivas sobre lo que está ocurriendo, pero al final todo concluye en una sola cosa y es sobre la adoración. Se trata de adoración y de cómo la imagen de la bestia comience a tomar forma. Y vamos a hablar de algunos temas relacionados con Trump y si es o no un rey. Y simplemente veremos que la historia se repite y que nada es nuevo bajo el sol. Y quiero que la gente sepa que todo está conectado. Analizaremos bíblicamente cómo sabemos lo que sucede en Estados Unidos, en Europa y en Inglaterra. Todo apunta en la misma dirección. Así que hoy hablaremos de una presentación titulada Los reyes de la tierra se unen a la bestia. Vamos a comenzar y antes oremos con una palabra de oración. Padre Celestial, Señor, te agradecemos la oportunidad de un día más de vida, un día más para compartir la verdad de tu palabra, la verdad de tu Hijo y todo lo que contiene. Señor, has revelado claramente lo que está por venir y aquí en el Proyecto Verdad queremos hacer todo lo posible para ayudar a la gente a distinguir lo real de lo falso, a discernir lo que sucede para que no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina. Padre, solo quiero pedirte que tu Espíritu Santo esté con nosotros ahora para darnos claridad de pensamiento y mente en este mensaje, para que quienes lo escuchen comprendan que es tu palabra, tu verdad la que se está hablando. Te pedimos que bendigas a todos los que escuchen esto y lo reciban con alegría. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así que cuando hablamos de que los reyes de la tierra se unen a la bestia, primero debemos comprender que sabemos quién es la bestia. Hablamos mucho sobre el dragón, la bestia y el falso profeta en este programa. Sabemos quién es el dragón. En Apocalipsis 19 se define claramente como Satanás. Sabemos quién es la bestia porque cualquier buen estudio bíblico demuestra que se trata del sistema papal. Y ya hemos explicado en este programa en repetidas ocasiones quién es el falso profeta. Se trata del protestantismo estadounidense, específicamente el protestantismo evangélico que difunde falsas profecías como la del anticristo en Medio Oriente. Acuerdos de paz, tribulación de 7 años, raptos, pretribulaciones, milenios terrenales una y otra vez. Todas las supuestas revelaciones proféticas de esas iglesias se basan en falsas profecías. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Absolutamente, al 100%. Y sabemos que este es el poder que este falso profeta apóstata protestante estadounidense también busca obtener el poder y el control del Estado para influir en el Estado. Ese es el cumplimiento profético del papel del falso profeta.
Hoy vamos a analizarlo un poco, pero comenzaremos en el extranjero porque al hablar de la reforma y de lo que ocurría en aquel entonces y cómo empezó todo, vemos, como dijiste antes, que nada nuevo sucede bajo el sol. Estamos viendo un cumplimiento directo de la profecía bíblica con la llegada de estos monarcas. Vemos al monarca de Roma, al monarca de Inglaterra, y más adelante veremos las repercusiones de Trump convirtiéndose en un monarca en Estados Unidos. Muchas de sus acciones políticas se asemejan más a las de un rey que a las de un presidente común. Así que comenzaremos viendo este video para contextualizar lo que sucederá el 23 de octubre en el Vaticano. Así que vamos a escucharlo. El rey Carlos se convertirá en el primer monarca inglés reinante en casi 500 años en orar públicamente junto al Papa. El Palacio de Buckingham y el Vaticano han anunciado los detalles del viaje de 2 días del rey Carlos y la reina Camila, que comenzará el 22 de octubre. La visita estaba prevista inicialmente para abril, pero se pospuso después de que el difunto Papa Francisco enfermara poco antes de su muerte. El rey Carlos, de hecho, propuso su propia boda hace 20 años para asistir al funeral del Papa Juan Pablo II. Dada la importancia de la relación entre la familia real y el papado, pudieron reunirse el 9 de abril, fecha de su 20º aniversario de bodas. Durante esta significativa visita, el rey Carlos III acompañará al Papa XIV en una ceremonia en la Capilla Sixtina, siendo la primera vez que un monarca británico y un pontífice estadounidense oran juntos en un servicio religioso desde la Reforma del siglo XVI. Así que ahí lo tienes. Sin duda se trata de un acontecimiento histórico. Me parece sumamente interesante que como adventistas llevemos más de 100 años afirmando que la visión profética del fin de los tiempos se desarrollará en Estados Unidos, y aquí estamos hoy presenciando el encuentro de un rey inglés con un pontífice romano, pero este pontífice romano es de Estados Unidos. Es el escenario principal de todos estos acontecimientos proféticos. Sostenemos bíblicamente que ahí es donde tendrá lugar el centro de todo esto. Sí, hablamos de soberanía o soberanos, países gobernantes, pero cuando los soberanos o gobernantes, presidentes, primeros ministros, reyes de otros países, cancelan sus propios planes para ajustarse a la agenda papal y recibir títulos del papado, ¿quién manda realmente? ¿Quién está en la cima? Y sin duda es el Imperio Romano. Creo que es un punto importante porque, como se menciona aquí, por primera vez desde la Reforma Protestante, un monarca británico reinante y un papa rezarán juntos públicamente durante una visita real. ¿A dónde? Al Vaticano. Al Vaticano. Esa es nuestra primera señal, y esto es igual con todos los líderes mundiales recién elegidos. Casi siempre en su primera visita, su primer viaje al extranjero es al Vaticano. No se trata del Papa yendo a ver al rey de Inglaterra y participando de la procesión dentro del palacio. Esto ocurre en el Vaticano. Y aquí verán la segunda parte. Dice específicamente, el rey Carlos III se unirá a una oración ecuménica presidida por el Papa León. Presidida por el Papa León. Ecuménica. ¿Podrías explicarnos qué significa ese término para quienes tal vez no lo conozcan? ¿Qué es ecuménico? Significa reunir a todos en igualdad de condiciones para compartir lo mismo. El ecumenismo consiste en reunir a diferentes religiones en un mismo lugar, en una misma comunión. Exactamente, y la preside el Papa León. Así que el rey de Inglaterra viene a la casa del Papa y está presidida por el Papa. Como mencionaste antes, ¿quién está por encima de quién en esta situación? Se infiere quién de esta situación. Absolutamente, es decir, se trata de la iglesia. Apocalipsis 17, como saben, habla de ver una bestia en el desierto y una mujer que la monta. En la Biblia, una mujer representa una iglesia, así que la Biblia dice que en los últimos días veremos una iglesia liderando un imperio. Y obviamente esto también es histórico para Inglaterra, dado que durante 500 años han tenido una división. Al menos según la noticia, este rey ha tenido una relación particularmente estrecha con el Papa Francisco, quien sabemos que es el primer papa jesuita de la historia. Y sabemos que León, quien fue nombrado caballero de Malta justo antes de convertirse en papa, también está bien integrado en estas órdenes secretas que forman parte de la operación militar católica. Así que cuando vemos que esto sucede, a menudo es, como se mencionó en la noticia, para el cuidado de la creación. El cuidado de la creación. Y lo que me parece interesante es que no se trata del cuidado del creador, es que de lo que hablan repetidamente los mensajes de los 3 ángeles, se trata de adorar a Dios como creador. De hecho, hay un mandamiento de los 10 que identifica específicamente a Dios como el creador, como si fuera el título, ¿quién es?
¿Y cuál es ese mandamiento? Ese es el cuarto mandamiento. Está en Romanos capítulo 1, donde cambian la verdad por la mentira, ¿verdad? Y adoran a la criatura en lugar del Creador. Exactamente. Y aquí tienes básicamente este falso sistema religioso mezclándose con la monarquía que se consideraría el Estado. Y lo hemos mencionado muchas veces y seguiremos haciéndolo. Esta no será la última vez, señalaremos la unificación de la Iglesia y el Estado en Estados Unidos, pero en realidad la unificación de la Iglesia y el Estado ocurrirá en todo el mundo. De hecho, una vez revisé un documento jesuita que quizás volvamos a consultar a medida que nos acerquemos a esta unificación, que básicamente afirma que el mundo entero ya está preparado para este sistema de Iglesia y Estado. Citaba a Alemania como el ejemplo más claro de quién estaba más listo para implementar este sistema. El único lugar del mundo que no estaba preparado era Estados Unidos, porque tiene una declaración de derechos y una constitución que prioriza los derechos individuales sobre los del Estado. Así pues, la razón por la que la visión profética se centra tanto en Estados Unidos es porque el diablo tiene que destruir ese documento fundamental en Estados Unidos. Y Apocalipsis 13 dice eso. Dice que tiene dos cuernos como un cordero, principios semejantes a los de un cordero que separaron el republicanismo del protestantismo sobre el cual se construyó, pero termina hablando como un dragón que sabemos que es Satanás. Así que en este proceso de unión de la Iglesia y el Estado, vemos que en el extranjero también se están preparando cosas, mientras que en Estados Unidos se avanza rápidamente hacia este desarrollo final para unificar la Iglesia y el Estado. Y este evento en particular creo que marca un hito que básicamente dice que hace poco más de 500 años comenzó la Reforma. Y ahora, cuando la Iglesia de Inglaterra se separó de la Iglesia Católica y creó su propio camino, ahora vemos que este esfuerzo ecuménico finalmente está dando frutos reales para el papado, para que los reyes de la tierra se unan a la bestia. Sí. Y se le está dando un título específico, lo leeremos aquí. Durante la visita de Estado, el cardenal James Michael Harvey, el arzobispo de la Basílica, conferirá al rey Carlos el título de cohermano real de la Basílica Papal de San Pablo fuera de los muros durante el servicio ecuménico en la tumba de San Pablo. Quisiera detenerme aquí. El catolicismo rinde culto a la muerte. La mayoría de las catedrales están literalmente construidas sobre los huesos de personas fallecidas. De hecho, ni siquiera se puede celebrar una misa sin tener la reliquia, un hueso de un santo muerto, presente en algún lugar. Y el hecho de que estén realizando un servicio ecuménico en una tumba cuando Dios dice yo soy el Dios de la vida, empieza a evidenciar una diferencia real con el sistema del papado. Y vamos a examinar algunas de las pruebas más condenatorias jamás presentadas por la Iglesia Católica al respecto para demostrar que este no es un sistema bíblico, sino el sistema apóstata y misterioso de Babilonia del que advierte la Biblia, y que lo estén celebrando en la tumba de un apóstol muerto, básicamente. Estuve en una casa particular donde una familia numerosa estaba reunida y un sacerdote de la familia vino y celebró una misa allí. Tenía permiso para hacerlo y trajo una reliquia consigo, como si estuviera allí solo para ese propósito. Es algo real. Y vemos de nuevo que es por hospitalidad. El gesto consiste en ser ecuménico y hospitalario. La idea es promover unidad cristiana. Cuando Jesús dice, apartaos de ese sistema, salid de ella, pueblo mío, Apocalipsis 18 habla de esto. Esto es fundamentalmente que los cristianos lo comprendan. Creo que al terminar hoy, no habrá más pruebas que podamos aportar para demostrar la diferencia entre estos dos sistemas. Y las pruebas que vamos a presentar provienen directamente de la Iglesia Católica. Pero la idea de que esta unidad cristiana se vaya a dar según Doug Wilson ha estado promoviendo esta idea de la conversión del mundo al cristianismo. Queremos que cada persona elija a Jesucristo. No nos andemos con rodeos, pero la realidad es que no habrá una conversión global. Y cualquier conversión global que veamos estará en directa contradicción con lo que la Biblia describe como un pequeño remanente. Y veremos que esta será la última religión mundial que vimos en el episodio anterior, el episodio de Lucius Trust, donde afirman rotundamente que se avecina una religión mundial y que con ella vendrá un falso Cristo al que llaman el Cristo. No Jesucristo el de Nazaret, sino el Cristo, el ungido, pero no el de la Biblia. Realmente tenemos que aguzar la vista y el oído para comprender que esta unidad cristiana, estos esfuerzos ecuménicos, van en contra de los principios bíblicos que la profecía establece sobre lo que veremos al final de los tiempos. La verdadera conversión cristiana frente a la falsa. La palabra cofradía real es latina. Tiene su raíz en frater,
que significa hermano. Confrater implica compañero, alguien con quien se comparte compañerismo o comunión, en este caso especialmente espiritual, y el ideal de la realeza, como ya hemos comentado sobre las familias reales romanas. Probablemente profundizaremos más en esto más adelante, pero se trata de una clase aparte de la persona promedio. Así que se trata de dos hermanos de la realeza cuyas ideologías parecían opuestas, que ahora se unen bajo el pontificado del Papa de Roma. Sí, es un título muy significativo, un acontecimiento muy importante. Y tenemos un ejemplo del anterior Papa León. No creo que cuando estos papas se reciben esos títulos sea por casualidad. No creo que sea simplemente un suena bien. Podemos inferir mucho de los anteriores papas León sobre lo que representará este nuevo Papa León. Y uno de los ejemplos que surgió fue que el rey Enrique VIII se le otorgó el título de defensor de la fe. Y si bien el título de hermano real no es exactamente defensor de la fe, es esencialmente lo que se está presentando ahora. Ahora, con esta oración pública, básicamente se está diciendo que el rey de Inglaterra está de acuerdo con la defensa y representación de la ideología católica o la fe católica, especialmente si se considera la amistad que tenía con el Papa Francisco anteriormente. No hay resentimiento entre ellos. De hecho, en otro episodio veremos cómo la corona de Inglaterra está en préstamo del papado, creo que desde el siglo XVI. Lo que me resulta fascinante es que el rey Enrique VIII fue quien inició la división de la iglesia, pero antes de eso se le otorgó el título de defensor de la fe porque Martín Lutero había escrito 3 importantes panfletos reformadores en 1520. Desafiando particularmente algunas de las doctrinas principales de la Iglesia Católica y la autoridad del Papa en Roma. Así que al ver esta convergencia, lo único que se busca es restablecer. Es la Iglesia Madre Ramera y la autoridad del Papa en Roma, y con la participación del Rey de Inglaterra. Eso es esencialmente lo que se está haciendo hoy, muy similar a lo que hizo Enrique VIII hace tantos años. En particular, Enrique VIII se oponía a la doctrina de la justificación por la fe, ya que nuevamente tiene que ver con la autoridad de la Iglesia respecto a la salvación. ¿Quién es el verdadero mediador? ¿La Iglesia que otorga la salvación o la fe en Jesucristo? ¿La justificación directa por la fe? Este es un tema muy protestante. Como saben, la justificación por la fe es un principio fundamental de su sistema de creencias. Por lo tanto, esto fue objeto de fuertes ataques, lo cual por supuesto es la antítesis de lo que afirma la Iglesia Católica. Casi todo el protestantismo se basaba en el concepto de solo la Escritura, la Biblia y nada más. Y creo que al final de hoy demostraremos que Roma tenía un argumento clave que desmorona todo el protestantismo. Ustedes no se basan en la sola Escritura. Revelaremos cuál es ese argumento y dejaremos que Roma les explique su perspectiva. Espero que al final cada protestante que escuche esto lo haga hasta el final, porque no hay más evidencia contundente que la propia Roma diciéndole a los protestantes cuál es ese único argumento. Se lo dieron a Lutero, se lo dieron a los reformadores y básicamente lo siguen diciendo hoy. Hay un punto que desmorona todo el protestantismo y demuestra que no se basan únicamente en las escrituras. Vamos a compartirlo hoy. Y es un argumento irrefutable. Así que en realidad lo que vemos es los reyes de la tierra uniéndose a Roma, y ese es un concepto bíblico, absolutamente, sí. Apocalipsis 17:17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Siempre que vean la palabra bestia en este contexto, piensen en el papado. Obsérvenlo y reemplacen esa palabra en su mente con la palabra papado. Entreguen su reino al papado hasta que se cumplan las palabras de Dios. Estos están de acuerdo. El mundo entero tendrá un solo propósito y entregará su poder y fuerza al papado, porque todas las naciones, no solo algunas, sino todas han bebido del vino de la ira de la fornicación. ¿Qué representa el vino en este caso, hermano? La interpretación común y acertada es que el vino representa la doctrina. En este caso se trataría de una doctrina falsa, pero en realidad se reduce a las mentiras de Satanás. Así pues, esencialmente el mundo está ebrio bebiendo las mentiras de Satanás, que son doctrinas falsas, y eso es lo que une la rebelión de la tierra contra Dios. Y eso es lo que provoca que todas las naciones se embriaguen con ella, y los reyes de la tierra han fornicado, en este caso con ella, con el papado, con el sistema de rameras, con la madre de las rameras. Así que aquí vemos, después de 500 años, cómo los reyes de la tierra se reúnen. Apocalipsis 18:9, todos los reyes de la tierra que han fornicado y se han entregado a ella, el papado, llorarán y se lamentarán por ella. El papado, como mencionaste antes,
Antes de que entráramos aquí, el presidente de Francia también ostenta un título papal. Así es el primer y único canónigo honorario de la Basílica de San Juan de Letrán en la Catedral de Roma. Existe pues una relación histórica con los distintos reyes de la tierra, independientemente de un líder en particular, sino con la posición de los líderes de estos países. Porque recuerdas cuando Roma se dividió en 10 tribus, solo 3 fueron erradicadas y 7 permanecieron. Esas 7 se convirtieron en las naciones modernas de Europa. Una de esas naciones fue la de los francos, Francia. Existe una larga historia con muchos de los 7 que quedaron atrás, los 7 que se convirtieron en naciones modernas con el Imperio Romano en apoyo de la Iglesia. Clodoveo fue el primer rey católico en Europa en el año 508 después de Cristo. Entonces, ¿por qué siempre se mencionan títulos relacionados con Roma? ¿Por qué siempre se asocia con el Vaticano? Porque los protestantes sabían durante la Reforma que el papado era el sistema del anticristo, que el hombre de pecado era la sede del papa. Esto era universalmente comprendido por los protestantes. De hecho, es por eso que Francisco Rivera, un sacerdote jesuita, propuso el futurismo, que hoy se conoce como dispensacionalismo, que sitúa la figura del anticristo en el futuro, porque tenían tantos problemas con la persistente identificación del papado con el anticristo que tuvieron que encontrar una manera de confundir al mundo protestante. De esta forma, hoy en día no tienen idea de que el papa sea el hombre de pecado y que el papado sea el sistema del anticristo. Sin embargo, si observamos los resultados de lo que está sucediendo, vemos que los reyes de la tierra están cometiendo fornicación con la ramera de Roma, y eso es bíblico. Un principio bíblico. Cierto, y además existe el preterismo que implica que Él está en el pasado. En esencia, lo que el Vaticano siempre hace es decir, Él está allá. Y sabes, una se ha arraigado más que la otra, pero el futurismo es sin duda la que ha contagiado a gran parte del mundo. Sí, y veremos a dónde nos lleva esto. Apocalipsis 13:3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Eso fue lo que recibió en 1798, y su herida mortal fue sanada, lo que viene en el futuro, a manos del poder protestante estadounidense. Cuando esto suceda, el mundo entero se maravillará en pos de la bestia. Así, cuando empecemos a presenciar grandes acontecimientos históricos, eventos que no se veían desde hace 500 años, este será el proceso por el cual el mundo entero comenzará a maravillarse en pos de la bestia, y se le dio poder sobre toda tribu, nación, lengua y nación. Todos los habitantes de la tierra la adorarán. Comenzamos el episodio diciendo que esto se trata sobre la adoración, y una vez que entendemos esto, lo que vemos hacia dónde vamos con esto es esto sobre adoración. ¿Cómo saber si estamos adorando lo verdadero o lo falso? Y ahí es donde realmente comienza el problema con el cuarto mandamiento. Es el único que dice acuérdate, dando a entender que será olvidado. La Biblia nos dice aquí que los reyes de la tierra cometerán fornicación, estarán de acuerdo, y una vez que lo hagan se maravillarán en pos de esa bestia que adorará. Apocalipsis 3 también dice que quien no adore será asesinado. Así que necesitamos que la gente se dé cuenta de que se avecina un sistema de apariencia cristiana que girará en torno a la adoración, y en última instancia se reducirá a si se adora lo verdadero o lo falso. ¿Cómo sabrás como cristiano a cuál estás adorando? Sí, y sé que lo has recalcado muchas veces, Matthew, que el sistema que formará esta imagen de la bestia se origina debido a algo que sucede, ¿verdad? Y con esa segunda bestia en Apocalipsis 13 se trata de milagros, prodigios y señales. Realiza actos sobrenaturales. El espiritismo está tan involucrado en la consolidación de este sistema al final que no podrás confiar en tus ojos ni en tus sentidos. Y esto también se verá con el pueblo de Dios en el sentido del derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Y también habrá milagros y sucesos que acompañarán a los santos en los últimos días. Así que en cierto sentido tendremos ambos sistemas con señales y prodigios. Ciertamente uno se construyó sobre señales y prodigios, pero el pueblo de Dios también se encargará y podrá hacer cosas en los últimos días. Entonces, al analizarlo, ¿quién tiene realmente la última palabra? ¿Dónde está la línea divisoria entre la verdad y la mentira? No se trata de señales ni prodigios, sino de si siguen o no la palabra de Dios. Y dejaremos que Roma les dé la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la verdad y cuál es la mentira? No tienen que escuchar a Matt y a Andrew al respecto. Ahora, esta idea de la monarquía va en contra de los cimientos mismos del sistema estadounidense. Este se construyó sobre la base de la libertad de conciencia y la libertad de culto. Pero este presidente, el número 47, que casualmente es, no por coincidencia, dedicamos un episodio completo a su investidura como presidente número 47, mostramos que no fue una elección presidencial normal, ni la unción de un presidente. Fue la coronación de un rey, realizada en círculos íntimos, rodeado de multimillonarios, con el color de su corbata y la apoteosis de Washington, que representa la deificación del hombre sin Dios.
Todo esto busca cambiar la mentalidad y transformar Estados Unidos en un lugar de libertad de culto a un lugar de culto impuesto. Esto se publicó en la cuenta oficial de redes sociales de la Casa Blanca. Compartieron una foto de Trump con una corona y la leyenda "Larga vida al rey", y todo giraba en torno a la congestión de precios. Decía: se acabó la congestión de precios. Manhattan y toda Nueva York se salvan. Palabra muy interesante. Larga vida al rey, presidente Donald Trump. Este concepto, ya sea que la gente lo ame o lo odie, busca inculcar la idea de que pretende convertirse en monarca de un país que tradicionalmente no ha tenido rey, y casualmente en Estados Unidos se están llevando a cabo protestas contra la monarquía. Esto es hegelianismo ocurriendo en nuestras caras. Sí, creo que es importante recalcar algo que hemos dicho muchas veces. No somos políticos, no nos posicionamos políticamente, así que cuando vean lo que publicamos o los comentarios que hacemos, no es que estemos tomando partido, ya sea demócrata, republicano, de izquierda o de derecha, en absoluto. Analizamos esto desde una perspectiva profética y solo profética. Como dijo Cristo: mi reino no es de este mundo. Algunos apoyan esto, pero lo ven como una broma. Hay quienes piensan que esto es precisamente lo que está sucediendo, que estamos entrando en la tiranía. Hermanos y hermanas, la realeza ha estado presente en todos los presidentes que hemos tenido en Estados Unidos. No hay nada nuevo bajo el sol. En el pasado fueron reyes, en la actualidad son primeros ministros y presidentes, pero en realidad son los mismos linajes los que siguen gobernando el mundo. Nada ha cambiado realmente. Exactamente, y creo que cuando uno piensa que Estados Unidos es un país con un proceso de elección democrático libre y abierto, pero realmente entiendes cómo funciona el mundo, verás que estos presidentes han sido preseleccionados, verás que todos provienen de linajes romanos y reales, y aunque me duela decirlo, no hay ninguna facción política ni de izquierda ni de derecha que vaya a cambiar las cosas. Por eso la Biblia es nuestra guía, es una lámpara a nuestros pies, una luz en nuestro camino, porque tanto la izquierda como la derecha terminan en el mismo lugar. El rey del norte y el rey del sur y Daniel 11, todo termina en el mismo punto. Así que creo que gran parte de lo que queremos destacar es preparar a la gente y predisponerla a no esperar cambios. La Biblia ya nos ha dicho lo que va a suceder. Lo único que cambiará son los mecanismos que usarán para lograr la unión de la iglesia y el Estado. Pero este concepto de Trump como rey ha prevalecido durante toda su presidencia. Aquí tenemos una portada de Trump donde se le presenta como un rey. Este video lo publicó J.D. Vance y nunca lo había visto. Supongo que no llevamos suficiente tiempo con la IA, pero es casi como si fuera una burla a Estados Unidos mostrar estos videos de IA. Y ni siquiera voy a mostrar el video donde Trump se publicó con una corona y un avión arrojando cosas sobre una multitud, pero J.D. Vance publicó un video de él como rey con todos los demócratas inclinándose ante él. Disculpen la música, es horrible, pero solo para mostrarlo. Esto es del 18 de octubre de 2025, solo para mostrar la mentalidad con la que se intenta inculcar esta idea de la monarquía en Estados Unidos. Arrodíllense ante la corona. Es básicamente trolear, burlarse, por supuesto. O sea, esto no debe tomarse en serio, es como una broma. O sea, ese es el objetivo. Y está provocando a la gente, pero siempre hay algo de verdad en una broma, ¿no? Sí, independientemente de si es una broma, es como insensibilizar a la gente. Y luego incluso las medidas que está tomando, de las que hablábamos fuera de cámara, sobre el despliegue de tropas en Estados Unidos, cómo está actuando contra los carteles en otros países, casi provocando guerras, todo basado más en las acciones de un rey que en las de un presidente que se supone que debe cumplir la voluntad del pueblo, no actuar de forma independiente como un tirano caótico, que es más lo que veo que un presidente normal. Sí, si estudias la historia de Roma, porque esencialmente lo que está haciendo Estados Unidos es una especie de extensión del Imperio Romano en este momento. Me refiero a la segunda bestia que aparece en Apocalipsis 13:11 y que en cierto sentido busca que todo el mundo adore a la primera bestia. Si observamos los orígenes de Roma, vemos que comenzó siendo muy pequeña y se fue expandiendo con el tiempo, pero siempre estuvo involucrada con otros países, ya sea como protectora o mediante el comercio. Su poder siempre giró en torno al comercio y el dinero. Lo mismo ocurre con Estados Unidos
Unidos. Así que cuando uno ve ataques unilaterales en aguas internacionales y la captura de barcos que supuestamente transportan drogas, no me pronuncio al respecto, pero digo que da igual. Lo que está sucediendo esencialmente es que el poder romano se está imponiendo. Y si me permiten añadir algo, al leer la publicación de J.D. Vance, me recordó lo que leemos en Daniel 11 sobre cómo el rey del norte, al final de los tiempos, esta derecha religiosa, va a vencer al rey del sur, la izquierda. Es muy interesante y me encantaría saber qué opinan al respecto. Es curioso porque Nancy Pelosi, que es la figura clave en esta sumisión, es católica romana, una católica romana devota, y quería ocupar el puesto de embajadora ante el Vaticano. Así, incluso dentro del hegelianismo de izquierda y derecha, hay agentes trabajando en ambos lados para asegurar que las acciones políticas correctas converjan en esta fusión. Por ejemplo, miren la Corte Suprema de los Estados Unidos. A simple vista parece que 6 de los 9 jueces son católicos, pero en realidad 7 de ellos tienen antecedentes católicos, influencias católicas muy arraigadas. Aunque los católicos representan solo el 23% de la población estadounidense, están enormemente sobrerepresentados en la Corte Suprema. Y creo que esto demuestra aún más. Tengo artículos guardados que publicaré en Patreon, cómo la Corte Suprema está ayudando a Donald Trump a derribar las barreras entre la Iglesia y el Estado. Tiene todo el sentido del mundo, porque tenemos un sistema católico como manipulador del caos, como Trump, que aparenta ser evangélico, pero que celebra misa en su casa, cuya hija y cuñado son judíos practicantes del Shabbat, y que además negocia acuerdos de paz en Oriente Medio. Hay quienes ahora intentan identificar a Trump como el anticristo debido a la pobre y falsa teología que subyace al acuerdo de paz de 7 años que se está negociando. De hecho, creo que Roma lo está manipulando para que parezca el anticristo, desviando la atención de la verdadera identidad del verdadero anticristo. Y no puedo decirles cuántas personas en mi cuenta de Twitter afirman, creo que Trump es el anticristo, están negociando este acuerdo de paz. Sin embargo, en la América evangélica se le ve como la representación de los ideales cristianos. La designación de Paula White Cain al frente de la Oficina de Asuntos Religiosos de la Casa Blanca, el epítome del cristianismo satánico según la interpretación del evangelio que hace Paula White Cain. Así que está desempeñando muchos papeles para mucha gente. E incluso en este video tienes razón, existe una dinámica entre izquierda y derecha, pero la izquierda todavía tiene agentes católicos que se aseguran de que las cosas salgan bien en el esfuerzo por unificar la Iglesia y el Estado. Creo que mencionar al rey del norte y al rey del sur es muy importante porque es una excelente manera de entenderlo. Se trata de una situación donde una parte crea un problema y la otra ofrece la solución, pero todo fue planeado desde una misma fuente. Así se lee en Daniel 11, ni el rey del norte ni el rey del sur tienen poder de Dios, ambos son poderes de Satanás, luchando entre sí de diferentes maneras hasta lograr esta síntesis, cuya versión final siempre será religiosa de apariencia cristiana. Lo vimos en los episodios de Alice Bailey y Lucius Trust. Necesitan las iglesias cristianas, lo necesitan flexible en materia de doctrina, lo necesitan maleable porque Satanás necesita que la última versión, cuando aparezca, sea un mundo listo para aceptar el cristianismo, no el secularismo. Y así a lo largo del tiempo, estas dos fuerzas se han estado oponiendo. ¿Y cuál es el resultado final? Ahora vamos a llegar al meollo del asunto al que apunta este episodio, porque todo lo que vemos en el escenario mundial conduce a este desenlace final, y eso es la controversia del domingo como día de reposo. Sé que probablemente algunos voltearán los ojos pensando, no, otra vez con esto. Pero si esperan un momento y escuchan lo que les mostraremos a continuación, creo que no tendrán una actitud tan distante ante lo que decimos, porque no se trata de lo que decimos, se trata de lo que realmente está sucediendo en esta controversia. Y se lo vamos a mostrar de primera mano, directamente de los escritos de la Iglesia Católica. Todo el movimiento se está orientando hacia la adopción del domingo. Aquí tienen un breve video recopilatorio que muestra que precisamente eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Vayan a la iglesia el próximo domingo y el siguiente. Lo mataron porque sus palabras marcaron la diferencia, porque les mostraba la luz a las personas y la oscuridad. Lo mató. Tenemos que traer de vuelta la religión a Estados Unidos porque sin fronteras, ley y orden y religión realmente ya no se tiene un país. Quería hacer una pausa porque quiero que la gente, esto es un poco difícil de leer, pero este es el documento del Proyecto 2025, está en la página 589, que es una referencia ocultista. Me han contactado personas preguntándome qué significa
589.5 por 8 por 9 es 360. En el mundo de las sectas es el círculo, es la serpiente con la cola en la boca, es regeneración y renacimiento, es la vida eterna, es una representación de un sistema sin Dios. Y en la página 589 es el único lugar del documento que habla sobre la protección del día de reposo, que identifica, dice que ese día es difícil de leer, dice que ese día sería por defecto el domingo. Y todo lo que vamos a mostrar aquí es para refutar por completo la idea de que alguien pueda llamar al domingo el día de reposo y seguir considerándose un cristiano que observa la Biblia. Me recuerda al programa de Chris Carter, El Milenio, con la serpiente que se come su cola. Es como si nos lo hubieran estado imponiendo constantemente. Ha estado presente en nuestra cultura, en nuestro entretenimiento durante tanto tiempo, predisponiendo a todos a pensar así. Sí, y está impreso en todas partes. Está en el mundo de las criptomonedas. Me han estado contactando personas sobre XRP, Ripple y cosas por el estilo. Todo eso tiene 589, esa serpiente con la cola en la boca, simbolismo ocultista. Hay mucho que analizar en torno a este concepto porque, como vimos en los episodios de Lucius Trust y en este impulso hacia el domingo por parte de las iglesias evangélicas y católicas, en realidad están contando la misma historia desde dos perspectivas diferentes. Pero es la misma historia, es la misma narrativa. Siempre termina en el mismo punto y les mostraremos más sobre esto en breve. Queremos que la religión regrese a Estados Unidos. Queremos a Dios, que Dios regrese a nuestra hermosa nación como nunca antes. Queremos que Dios regrese. Así que no cabe duda de que vemos al monarca de Inglaterra y al monarca de Roma rezando juntos. ¿Es eso una expresión religiosa? Sí. 100%. Absolutamente 100%. Ahora estamos viendo, después de lo de Charlie Kirk, vayan a la iglesia los domingos, tenemos que recuperar la fe en el país. ¿Puede la gente darse cuenta de lo real que es esto? Que la unificación de la iglesia y el Estado es inevitable. ¿Y qué día van a elegir como día de reposo cristiano? Será el domingo, y además está el lenguaje que utilizan. Todo gira en torno a una era dorada. En el episodio de Lucius Trust, el último que hicimos, se habla de la era dorada que se avecina. Es la era dorada con Trump, es la era dorada de todo, es la era dorada de comprar oro. Todo es la era dorada, y para eso se están preparando, y el domingo es la cabeza de eso. Cuando las iglesias protestantes se unan al poder secular, unificando iglesia y Estado, para sostener una religión falsa, la misteriosa Babilonia, por cuya oposición sus antepasados sufrieron la más feroz persecución. Y tenemos montones de videos de políticos diciendo que quieren una iglesia y un Estado unificados, de líderes religiosos, de mega iglesias diciendo que quieren una iglesia y Estado unificados. La gente que fundó esas denominaciones se estaría revolviendo en sus tumbas con ese concepto porque conocían las consecuencias de un sistema de iglesia y Estado unificado. Cuando el Estado use su poder para imponer los decretos y sostener las instituciones de la iglesia, entonces la América protestante habrá formado una imagen del papado. ¿Recuerdan que dije que cambiaríamos de palabra bestia por papado? Habrá formado una imagen de la bestia y habrá una apostasía nacional que solo terminará en ruina nacional. Este es el futuro de Estados Unidos y el mundo, ¿o no? Lo es, pero antes de que eso ocurra verán paz y seguridad, verán una época dorada, verán todo eso. Será un movimiento populista. La gente no se verá obligada a crear una imagen de la bestia. Querrán crear una imagen de la bestia. Sí, y por eso estamos intentando llegar al fondo del asunto. Gente que quizás haya visto contenido sobre el sábado y el domingo antes, la razón por la que seguimos volviendo a este tema, porque siempre acaba saliendo a relucir, es porque siempre nos lleva a lo mismo. Siempre es el final de la prueba. Siempre es la última respuesta a la pregunta que se le plantea al mundo. ¿A quién sirves? ¿Al Dios de la Biblia o al Dios de este mundo? Dos dioses diferentes. Y tenemos que tener mucho cuidado porque las autoridades de la iglesia y el Estado se unirán para sobornar, persuadir u obligar a todas las clases sociales a honrar el domingo. Ya vimos los versículos. ¿Es bíblico? ¿Todas las clases sociales? No, de hecho Roma está de acuerdo, no es bíblico. Sí, no es bíblico honrar el domingo y sin embargo todo el mundo se maravillará en pos de la bestia. Dice todas las tribus, todas las lenguas, todas las naciones. Así que esta misma afirmación es bíblica en el sentido de que todas las clases sociales honrarán un sistema de culto falso. Vamos a analizar específicamente el tema del domingo desde la perspectiva católica. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad, y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo
pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Esto es lo que se avecina y la mejor manera de demostrarlo es revisando el que considero el documento más contundente del mundo contra la celebración del culto dominical y proviene de la propia autora del culto dominical, que es la Iglesia Católica. Ahora, quiero dar un poco de contexto. Aquí está el enlace. También compartiré este documento en formato PDF en mi canal de Patreon de forma gratuita para todos. Pronto publicaré un aviso aquí para que cualquiera pueda descargarlo. Les ruego a todos que lo descarguen y lo lean completo. Solo tiene 32 páginas. Es la evidencia más contundente contra la observancia del domingo que existe en todo el mundo, del autor de la observancia del domingo. Y este concepto, lo primero que destaca es el concepto del día de reposo cristiano. Cuando escuchas hablar al Papa, habla del día del reposo judío. Así que según el Papa existe un día de reposo judío y un día de reposo cristiano. Pero en realidad, hermano, ¿acaso no hay un solo día de reposo? Solo hay un día de reposo y también quiero agregar que, como mencionaste, hay varias versiones gratuitas del PDF y es genial que las compartas, pero para quienes deseen obtener este libro en formato físico para compartir con otros, en muchas librerías ABC y probablemente también en Amazon, se puede encontrar el desafío de Romanos. El desafío de Romanos también se ha impreso para regalar como material para compartir con otras personas. Por ejemplo, conozco una iglesia aquí que compró cientos de esos ejemplares y los repartí, así que pueden encontrarlos para compartirlos con la gente. Y creo que todos necesitan tener una copia porque solo hay un día de reposo, el sábado bíblico. No existe el día de reposo judío ni el día de reposo cristiano. En este concepto, el día de reposo cristiano, quiero que lean de qué se trata porque volveremos a esto. El verdadero fruto de la unión del Espíritu Santo y la Iglesia Católica, su esposa, esto jugará un papel fundamental para descifrar algo que encontramos hace un tiempo en el edificio del Consejo de Seguridad de la ONU y es la clave para responder a la pregunta final sobre el simbolismo de ese mural. La idea es que existe un matrimonio entre la Iglesia Católica y el Espíritu Santo. ¿Dice la Biblia que el Espíritu Santo está casado con alguien? No. ¿Quién se casa? Cristo. ¿Con quién? Con su iglesia, la mujer. Sí. La novia. Exacto, la novia es la iglesia de Dios en todas partes, no la iglesia católica. El esposo no es el Espíritu Santo, sino Jesucristo. En este documento en 1893, quiero dar un poco de contexto sobre su origen. El 24 de febrero de 1893, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día adoptó ciertas resoluciones apelando al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos contra la decisión de la Corte Suprema. Fíjense en esto, declarando a Estados Unidos una nación cristiana. Creo que mucha gente no sabe que la Corte Suprema a finales del siglo XIX había declarado a Estados Unidos como una nación cristiana. ¿Se retomará este tema en 2025? Oh, sí. Parece que el objetivo principal de lo que está sucediendo en Estados Unidos ahora mismo es convertirlo en una nación cristiana. La gente desconoce la historia del país y no se da cuenta de que la Corte Suprema ya había dictaminado esto y los adventistas llegaron y dijeron, no pueden hacer eso. Esto está contraviniendo la legislación del Congreso sobre temas religiosos. La razón por la que hicieron eso, oponiéndose a lo que veremos, el cierre de la Feria Mundial el domingo, tenía fines religiosos. Y los adventistas dijeron que eso no se podía hacer. Eso va en contra de los principios bíblicos. Por eso escribieron un documento que los adventistas llamaron apelación y protesta. Y dice, las resoluciones critican y censuran con vehemencia la acción del Congreso de los Estados Unidos y de la Corte Suprema por invadir los derechos del pueblo a cerrar la exposición universal los domingos. Así pues, los adventistas redactaron este documento diciendo, no pueden llamar a esto una nación cristiana. No pueden cerrar la exposición universal los domingos por motivos religiosos, porque eso viola los principios de la Constitución y la Declaración de los Derechos. Aunque deseamos que la gente sea cristiana, no podemos obligarla a hacerlo. Y cuando lo hacemos, nos volveremos como Roma, como antes. ¿Qué dice Apocalipsis 13? La segunda bestia tendrá todo el poder de la primera. La segunda bestia, el protestantismo, tendrá todo el poder de la primera bestia, Roma. Y así en 1893 decían, al hacer esto, están siguiendo los pasos de Roma. Esto provocó la respuesta de la Iglesia Católica. Redactaron 4 artículos donde exponían cómo los protestantes debían considerar el culto dominical. Adoración el primer día de la semana versus adoración el séptimo día de la semana. En el momento en que se obliga a alguien a ser cristiano en contra de su conciencia, en ese mismo instante deja de ser cristiano. ¿Y cuántos en el mundo hoy, especialmente en Estados Unidos, intentan imponer principios cristianos pensando que están cumpliendo la obra profética de Dios? Se está cumpliendo proféticamente.
Sí, así que aquí está el comienzo de cómo la Iglesia Católica responde. El contenido de este folleto recoge 4 editoriales que aparecieron en las columnas del Catholic Mirror en 4 números consecutivos del periódico los días 2, 9, 16 y 23 de septiembre de 1893. Consideramos que los católicos del país deberían tener a su alcance argumentos incontestables de los oponentes de nuestra religión, que suelen ser vistos como protestantismo, ya que colocan a la religión en una posición inexpugnable mientras exponen la condición totalmente indefendible en la que han reducido al protestantismo. Básicamente están denunciando al protestantismo diciendo que estos 4 artículos refutan toda la base del protestantismo, que afirma que son sola escritura y la Biblia y solo la Biblia. Nosotros no escribimos eso. Los adventistas no escribieron esto. Todo lo que escuchen a partir de ahora proviene del portavoz de la Iglesia Católica. Escuchen lo que dice. Los adventistas son el único grupo cristiano que utiliza la Biblia como su maestra y que no se encuentra en ella justificación alguna para el cambio del día del séptimo al primero. De ahí su denominación, adventistas del séptimo día. Su principio fundamental consiste en consagrar el sábado al culto exclusivo de Dios en conformidad con el mandato expreso del mismo Dios, reiterado repetidamente en los libros sagrados del Antiguo y del Nuevo Testamento, y obedecido literalmente por los hijos de Israel durante miles de años hasta el día de hoy, y respaldado por la enseñanza y la práctica del Hijo de Dios mientras estuvo en la tierra. Correcto, eso es exactamente lo que dice la Biblia, es exactamente lo que enseña la Biblia, y esta es la razón por la que la Iglesia Adventista del Séptimo Día se llama así. Y no destacamos esto solo porque distinga a los adventistas, pero lo que debería indicarles a los protestantes y católicos es que desde la perspectiva de la Iglesia, y veremos más adelante, existe una separación entre los adventistas y todas las demás denominaciones del planeta. Por el contrario, los protestantes del mundo, los adventistas los aceptaron. Así que está diciendo que todo el protestantismo, a excepción de los adventistas, quienes consideran la Biblia como su única y venerada maestra infalible, ha rechazado desde su aparición en el siglo XVI la venerada práctica del pueblo judío, el día que Dios designó para su culto. En aparente contradicción con su mandato, han adoptado un día para su culto que jamás se menciona con ese propósito en las páginas de ese libro sagrado. Básicamente afirman que no existe fundamento alguno para el culto dominical en las Escrituras. Dicen que los protestantes han rechazado lo que Dios ha dicho. Entonces, ¿por qué los protestantes han rechazado lo que Dios ha dicho? El mundo cristiano está hablando moralmente unido en la cuestión y la práctica de adorar a Dios el primer día de la semana. Los israelitas dispersos por toda la tierra guardan el último día de la semana como sagrado para el culto a la divinidad. En ese sentido, los adventistas del séptimo día, una secta cristiana numéricamente pequeña, también conocidos como remanente, también han escogido el mismo día. Los israelitas y los adventistas, solo 2 grupos en el mundo, recurren a la Biblia para el mandato divino, cumpliendo persistentemente la estricta observancia del sábado. Esto también apoya a quienes preguntan cómo saben que el séptimo día de hoy es sábado. Este documento lo demuestra claramente. Basta con observar a los israelitas. Guardaron el sábado como día de reposo sin alterar su propia existencia. ¿Y saben qué? Siempre fue el día que ahora conocemos como sábado. Independientemente de cómo se le llamara en cada generación, siempre ha sido el séptimo día. Y si Israel lo perdió en el pasado, Dios se lo devolvió y les recordó aquel día en que los sacó de Egipto, porque esa fue precisamente la primera prueba que les puso en Éxodo 16, antes de los 10 mandamientos en Éxodo 20. Los puso a prueba para ver si guardarían el sábado. Los israelitas respetan únicamente la autoridad del Antiguo Testamento. Esta es la diferencia entre los israelitas y los adventistas, pero los adventistas, que son cristianos, aceptan el Nuevo Testamento al mismo nivel que el Antiguo, considerándolo un registro inspirado. Además, se encuentran que la Biblia, su maestra sola escritura, es consistente en ambas partes en que el Redentor, durante su vida terrenal, nunca guardó otro día que no fuera el sábado. Los evangélicos lo admiten claramente este hecho, mientras que en las páginas de los Hechos de los Apóstoles, las epístolas y el Apocalipsis no se puede encontrar información sobre la cancelación del plan del sábado. Esto proviene de la Iglesia Católica. Y fíjate que dice que los adventistas también son cristianos. Es importante destacarlo. Es como decir, sí, no, los adventistas no son un grupo extraño, simplemente consideran la Biblia como la palabra inspirada de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis y solo quieren seguir sus enseñanzas. Y aunque no lo incluí en esta presentación, cuando Martín Lutero se enfrentó a la Iglesia Católica en el terreno de la sola escritura en el Concilio de Trento, el arzobispo de Regio dijo:
Tú dices sobre la escritura, pero hay un problema. Ustedes no guardan el sábado, sino el primer día de la semana. Este argumento provocó que la iglesia declarara básicamente que todo el movimiento protestante era inválido porque guardaban un día inventado por lo que ellos llamaban una iglesia apóstata. Sin embargo, estaban santificando un día que no se menciona como santo en ningún momento de la Biblia. Por lo tanto, los adventistas, al igual que los israelitas, derivaban su creencia del Antiguo Testamento, postura que se confirma en el Nuevo Testamento. Así pues, hay quienes afirman que en el Nuevo Testamento esto cambió. Este documento que proviene de la Iglesia Católica literalmente dice, no, eso está completamente falso. Respaldan plenamente con la vida y la práctica del Redentor y sus apóstoles la enseñanza de la Sagrada Escritura durante casi un siglo de la era cristiana. El mundo protestante desde sus inicios en el siglo XIX ha estado en total concordia con la Iglesia Católica al santificar no el sábado, sino el domingo, apelando a su maestro común, la Biblia. La gran mayoría de los protestantes, lejos de clamar como lo hacen con vehemencia por la estricta observancia del domingo, no tienen más remedio que admitir que han estado enseñando y practicando lo que es bíblicamente falso durante más de 3 siglos, al adoptar la enseñanza y la práctica de lo que siempre han fingido creer, una iglesia apóstata, la Iglesia Católica contraria a todo fundamento y enseñanza de la Sagrada Escritura. Vaya. Sí, en esencia, si dices ser protestante y guardas el domingo, en realidad eres un católico desobediente. Exactamente. Para agravar la gravedad de este error escritural imperdonable, implica uno de los mandamientos más claros y contundentes de Dios a su siervo, el hombre. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ningún protestante que viva hoy ha obedecido jamás ese mandamiento. ¿Ves lo astuto que es el diablo? Le preguntarías a un cristiano, ¿debemos matar? Dirían que no. ¿Debemos cometer adulterio? Dirían que no. ¿Debemos adorar a otros dioses antes que a Dios? Dirían que no. ¿Debemos adorar ídolos? Si le preguntas a un católico, te dirá que sí, aunque probablemente no lo diría abiertamente, pero eliminaron ese mandamiento de su iglesia, ¿verdad? Y convirtieron el cuarto mandamiento en el tercero, pero al llegar al cuarto ignoran que la observancia del domingo no se encuentra en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Y aquí Roma afirma, ningún protestante actual ha obedecido jamás ese mandamiento, prefiriendo seguir a la iglesia apóstata a la que se hace referencia antes que a su maestra, la Biblia, que fíjense, desde el Génesis hasta el Apocalipsis no enseña ninguna otra doctrina. Los israelitas y los adventistas del séptimo día deberían tener razón. Ambos bandos apelan a la Biblia como su maestra infalible, que la Biblia decida si el sábado o el domingo es el día prescrito por Dios. Uno de los dos debe estar equivocado. Y una postura falsa sobre esta cuestión crucial conlleva terribles consecuencias. Dios mismo amenaza a quien transgreda este pacto perpetuo. Eso significa que dura para siempre. He conocido personas que han estado en prisión, que estudiaron la Biblia por su cuenta y descubrieron que no existía otro día que el sábado. Incluso el capellán de la prisión intentaba convencerlos de que no importaba, que el domingo estaba bien y que guardar el domingo. La persona no se rindió y cuando salió encontró una iglesia adventista del séptimo día porque eran los únicos que realmente guardaban el sábado. Y aquí vemos una y otra vez, en 1893, solo hay una denominación en el mundo que han identificado como separada de la Iglesia Católica. Y no son los adventistas quienes defienden esto. La Iglesia Católica con su propia identificación dice, no, todas son hijas nuestras, excepto los israelitas que rechazan a Jesucristo y el Nuevo Testamento. Y lo único que queda, la única otra denominación que se menciona en todo el mundo son los adventistas. Sé que parece que sacamos esto a relucir para enaltecer al adventismo. No estamos exaltando el adventismo, estamos exaltando la Biblia, que resulta ser la interpretación del sábado desde la perspectiva adventista. Hay una diferencia y espero que la gente pueda verlo, que esto separa absolutamente a los adventistas de todos los demás y no nos estamos poniendo por encima de nadie, simplemente decimos que si de verdad quieres la Biblia como tu maestra, históricamente Roma sabe que solo hay un verdadero protestante en el planeta Tierra y son los adventistas. Y cuando la Biblia habla de que todo el mundo se reunirá, de que todas las naciones del mundo se reunirán en la batalla del Armagedón, la línea divisora entre esos dos bandos, la verás, es esa. Los que siguen a Dios y los que no. Al final solo hay una verdad y una mentira, y todo se tratará sobre ese día. Esta será la prueba final. También me parece fascinante que los adventistas puedan explicar los 1260, los 42 meses, los 1335, los 1290 y los 2300 días.
Puede decirte qué es la marca de la bestia, puede decirte quién es el anticristo, tiene la doctrina del santuario, la doctrina del santuario celestial. Así que sabes dónde está Jesús hoy y qué está haciendo. No hay ninguna otra dominación en la tierra que pueda responder a todas esas preguntas con tanta claridad. Solo hay un escritor en el mundo que dice, oigan, Satanás viene a Estados Unidos para engañar, hacer milagros. Ocurren a través de las iglesias protestantes, como mostramos en el episodio de Lucius Strauss. Todo lo que dicen esas reuniones de 2025, considérenlo con lo que Elena de White escribió en el siglo XIX. Hay más pruebas que nunca que muestran que este movimiento es el último movimiento de Dios y es nuestra responsabilidad llamar a la gente a salir, mostrarles información como esta y la situación va a empeorar, hermanos y hermanas. Permanezcan atentos porque hay más citas. Va a empeorar. Lo evidente que es, si asisten a una iglesia dominical, corren el peligro de caer en el sistema final de la marca de la bestia. Y no lo decimos nosotros como adventistas, es Roma diciéndolo desde 1893 que si guardan el domingo, no siguen la Biblia y por lo tanto siguen a esta madre de rameras, es este sistema apóstata que llevará a todos a recibir la marca de la bestia. Y Matt, hace un momento presentaste una diapositiva hablando que no hay justificación bíblica para guardar el domingo, pero lo que también me parece interesante es que guardar el domingo es en realidad un ataque contra la doctrina de la justificación por la fe o la salvación mediante la fe en Jesucristo, porque si lo pensamos bien, si el hombre puede santificar un día o el domingo sin Dios, eso significa que lógicamente puede santificarse a sí mismo sin Dios. No necesita a Dios para la salvación. Así que en realidad esto es un ataque contra la salvación por la fe. Y este documento que has presentado es excelente para demostrar que no hay justificación bíblica para guardar el domingo. Absolutamente, y creo que lo vamos a mostrar una y otra vez y seguiremos mostrándolo. Vamos a ofrecer descargas y folletos a la gente, porque si alguien lee esto con el corazón y la mente abiertos, después de leerlo, no podrá guardar el domingo y considerarse como un cristiano bíblico. Podrías llamarte cristiano, igual que un católico se llama a sí mismo cristiano, pero no puedes llamarte cristiano creyente de la Biblia, porque como veremos al terminar estas citas, es imposible considerar el contexto bíblico, incluyendo todos los versículos relacionados con el sábado y el domingo, y seguir manteniendo el culto el domingo como día de culto. En el Antiguo Testamento se hace referencia al sábado 126 veces. Y todos estos textos confluyen armoniosamente para expresar la voluntad de Dios, ordenando que el séptimo día debe guardarse porque Dios mismo lo guardó primero. Ese es el punto clave, no depende de nosotros. Es lo que Dios hizo y lo que Dios dijo y lo cumplió y mandó que se santificara, haciéndolo obligatorio para todos como un pacto perpetuo. Tampoco podemos imaginar a nadie tan insensato como para cuestionar la identidad del sábado con el día de reposo o séptimo día. Y en Europa intentan cambiar los calendarios, donde ahora el domingo es el primer día de la semana. Y Roma dice, pueden cambiar todos los calendarios que quieran. Ya sabemos que no hay cambio posible. Y Roma lo sabe. El séptimo día siempre será el día que hoy conocemos como sábado, dado que el pueblo de Israel ha guardado el sábado desde la entrega, desde la ley. Desde el año 2514 a.C. hasta el año 1893 después de Cristo, con un periodo de 383 años, los israelitas son el testimonio viviente de que el séptimo día sigue siendo el sábado de hoy. Y nunca ha cambiado. Hay algo que este documento no menciona, pero creo que vale la pena señalar, porque menciona que el Creador nos dio el sábado como séptimo día en la creación. Esa fue la primera experiencia de Adán y Eva, cuando fueron creados. Era el final del sexto día y lo que se menciona en Génesis, cuando el sol se pone, comienza la noche, es el comienzo del día siguiente. La tarde y el día eran el día siguiente. Así que el primer momento en que el hombre estuvo con Dios fue el sábado. Por lo tanto, al cambiar ese día y rechazarlo, estamos hablando de retroceder al principio, a la relación que el hombre tenía con su creador. Es un ataque directo a esa relación. Y ese cuarto mandamiento coincide con el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14. Adorad a Dios el Creador de los cielos y de la tierra. Es el título, es su señal y es el sello que permite discernir si se adora al verdadero o al falso. La Biblia, el Antiguo Testamento, confirmada por la tradición viva de una práctica semanal durante 3.383 años por el pueblo elegido de Dios, enseña entonces con absoluta certeza que Dios mismo había designado el día que debía santificarse para él. Ese día era el sábado y cualquier
cualquier violación de ese mandamiento se castigaba con la muerte. Ahora, no estamos diciendo que creamos que debería castigarse con la muerte hoy, pero lo que nos muestra es la seriedad de esta ley. Y para aquellos que dicen que la ley fue clavada en la cruz, Jesús dijo que ni una jota ni una tilde de la ley será abolida hasta que pasen el cielo y la tierra. Pues bien, la tierra sigue aquí, el cielo sigue aquí. La ley que fue clavada en la cruz era la ley de Moisés, las leyes ceremoniales, la ley de Dios, la ley moral, la ley eterna, es una expresión de su creador. Y si hubiera podido ser cambiada o alterada de alguna otra manera, lo habría hecho para evitar que su hijo, que no tenía pecado, muriera por el pecado de todos nuestros pecados. Así que si no lo cambió por el perdón de Jesús ante la horrible experiencia de la muerte en la cruz, que es la mayor victoria, no me malinterpreten, pero ver a su hijo tratado de esa manera es como si la bondad de ese tu hijo siendo tratado de esa manera es algo terrible. Si no pudo cambiarlo por Jesús, jamás podrá cambiarlo, porque no se puede cambiar el carácter de Dios. Es simplemente uno de los 10 mandamientos y debe cumplirse. Si se quebranta uno, se quebrantan todos. Esos son los 10 mandamientos. Habiendo asegurado con absoluta certeza la voluntad de Dios respecto al día que debe santificarse según su sagrada palabra, porque Él se apoya en ese día, confirmado por la práctica de su pueblo elegido durante miles de años, nos sentimos naturalmente impulsados a preguntar cuándo y dónde Dios cambió el día de su culto. Esto suena como si lo hubiera escrito un adventista, pero vamos a repetir que fue escrito por la Iglesia Católica. No se encuentra indicio alguno de tal cambio en las páginas del Antiguo Testamento ni en la práctica del pueblo judío, que durante casi 19 siglos de cristianismo continuó obedeciendo el mandato escrito. Dado que el sábado era el día que Dios había ordenado guardar, solo la autoridad divina mediante un decreto de cancelación podía abolir el pacto del sábado y otro mandato divino que designe específicamente otro día para ser santo, además del sábado. Es igualmente necesario para satisfacer la conciencia del creyente cristiano. Este es un punto crucial porque hay quienes dicen, el domingo verás, se reunieron en domingo, eso cambió el día. Hay 126 referencias que establecen explícitamente el sábado como un mandato escrito divino en piedra en el cuarto mandamiento. Se necesitaría algo igual de poderoso que exalte otro día, y no hay ni una sola referencia a eso en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, y lo saben. Lo van a ver a medida que sigamos profundizando. Sí, en Hebreos 4:8, si Jesús les hubiera dado descanso, ¿acaso no habría dicho después otro día? En Hebreos, en el Nuevo Testamento, dice que Dios nunca nos dio otro día. Sí, y he oído a Kirk Cameron decir, bueno, Jesús es mi descanso sabático. No podemos elegir lo que creemos, lo que sentimos, lo que nos suena bien o lo que nos hace sentir bien. El propósito del sábado era perdurar a través del tiempo como un recordatorio constante. Recuerden, dice, acuérdate del sábado como recordatorio constante del verdadero creador frente al falso sistema apóstata, como veremos, de Roma. En una ocasión, el Redentor se refiere a sí mismo como Señor del sábado, como mencionan Mateo y Lucas. Pero durante toda su vida, aunque siempre guardó y utilizó el sábado, jamás insinuó que deseara cambiarlo. Jamás. Lucas 23:56 nos informa, y volvieron y prepararon especias y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Pero el primer día de la semana, muy temprano por la mañana, vinieron con las especies que habían preparado. Las especies y los ungüentos los habían preparado para la tarde del Viernes Santo, porque se acercaba el sábado. Esta acción de los amigos personales del Salvador demostró sin lugar a dudas que después de su muerte santificaron el sábado y consideraron el domingo como cualquier otro día de la semana. Es imposible encontrar en el Nuevo Testamento la más mínima interferencia del Salvador o de los apóstoles con el sábado original, sino, por el contrario, una total aprobación a la disposición original, incluso un pleno respaldo por su parte mientras vivía y una participación activa e invariable en la observancia de ese día y de ningún otro por parte de los apóstoles durante los 30 años posteriores a su muerte, como abundantemente nos atestiguan los hechos de los apóstoles. No puedo decirles cuántos cristianos dominicales vienen y enaltecen el día señalando algo que hicieron los apóstoles y dicen, mira, ha cambiado. Pero aquí vemos que nunca guardaron ningún otro día que no fuera el sábado. No, ningún otro día. Por lo tanto, la conclusión es inevitable, la de aquellos que siguen la Biblia como su guía. Los israelitas y los adventistas del séptimo día tienen el peso exclusivo de la evidencia a su favor, mientras que el protestante bíblico no tiene ni una palabra en defensa de su sustitución del sábado por el domingo. Vaya, viniendo del autor del domingo, es una afirmación increíble.
Lo es, lo es. Habiendo demostrado fehacientemente que el Redentor en ningún caso durante su vida se había desviado de la fiel observancia del día de reposo, sábado, al que se referían los 4 evangelistas 51 veces, aunque se había designado a sí mismo Señor del sábado, jamás mediante mandato o práctica insinuó un deseo de cambiar el día sustituyéndolo por otro. Una vez más, los apologistas bíblicos que defienden el cambio de día se remiten a Hechos 20, 6 y 7. Oímos esto con referencia y el primer día de la semana, cuando los discípulos se reunieron para partir el pan, etc. Recordemos también Hechos 2:46 y perseverando cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. El cristiano bíblico, basándose en este texto para el domingo, la misma autoridad, San Lucas nos indica que era común todos los días de la semana que se reunieran. Así pues, según el versículo que la mayor parte del mundo cristiano utiliza para intentar justificar el domingo. Si se lee el contexto completo, se demuestra que lo trataban como cualquier otro día de la semana. Era un día normal en comparación con el sábado santo, no separado ni diferente. Y ciertamente no se hacía a un lado un mandamiento y se elevaba un nuevo y santo mandato divino para guardar un día más. Sí, me gustaría volver a mencionarlo. Hebreos 4:8 es tan claro. Y entonces para alguien como Kirk Cameron o cualquier otra persona decir que Jesús es mi descanso, dice que si Jesús les hubiera dado descanso, así que ni siquiera es que Cristo haya dado ese día como si Él fuera su descanso como reemplazo. No, Él no ha dado ningún otro día. Y el versículo 9, el siguiente versículo dice, por lo tanto queda un descanso, que es la transliteración de sabatismo, la palabra griega para sábado, ¿verdad? Por lo tanto queda un sábado para el pueblo de Dios, nunca ha sido cambiado. Nunca ha sido cambiado, habiendo descartado todo texto del Nuevo Testamento que se refiere al sábado y al primer día de la semana, el domingo, y habiendo demostrado concluyentemente a partir de estos textos que hasta ahora no se encuentra ni una sombra ni pretexto en el libro sagrado para la sustitución bíblica del domingo por el sábado, solo nos queda investigar el significado de la expresión Día del Señor. Hemos recopilado con rigor y precisión del Nuevo Testamento todas las pruebas disponibles que pudieran presentarse a favor de una ley que anulara el sábado de la antigua ley o que lo sustituyera por otro día en la dispensación cristiana. El sábado instituido desde el principio y confirmado repetidamente por Moisés y los profetas jamás ha sido abolido. Una parte de la ley moral, ni una parte o título de su santidad ha sido quitada. La observancia del sábado constituye la esencia misma de la teoría bíblica sola escritura. La única manera de afirmar eso, la única manera de afirmar ser un cristiano bíblico es guardando el séptimo día, sábado, que ellos identifican claramente como el sábado. Y volviendo un poco atrás, lo incluyo aquí porque no vamos a analizar en detalle el día del Señor. En el documento se explica cómo el día del Señor no tiene relación con el primer día de la semana, ni con el domingo, ni mucho menos con reemplazar el cuarto mandamiento del séptimo día por el primero. Pero quiero que la gente lea ese documento por sí misma y vea el análisis que hacen para explicar por qué el día del Señor no guarda ni reemplaza el sábado del séptimo día. Pero sí a todo esto le sumamos que, mientras los fariseos de antaño guardaban el verdadero sábado, nuestros fariseos modernos, refiriéndose a las iglesias evangélicas protestantes, contando con la incredulidad e ingenuidad de sus seguidores, jamás han guardado el verdadero sábado, el cual su Maestro Divino guardó hasta el día de su muerte, y que sus apóstoles guardaron, y cuyo ejemplo perduró durante 30 años, según las Escrituras. La contradicción más flagrante, incluyendo un rechazo sacrílego deliberado de un precepto fundamental, se presenta hoy en día en las acciones del mundo cristiano bíblico. Acusan específicamente al protestantismo evangélico, a excepción de los adventistas, de no haber guardado jamás el sábado. Es un argumento contundente, es decir, es muy claro, muy contundente, pero lo interesante es que tiene un toque de como si clavaran un cuchillo y luego lo giraran. No sé, es un poco cínico, supongo, porque habla de cuánto amas a Jesús, cuánto lo amas, pero sin embargo nunca lo has escuchado ni obedecido lo que dijo. Es como... Sí, exactamente. Esto lo dice la Iglesia Católica, no los adventistas. Y cuando vean las últimas citas entenderán de dónde viene la idea del domingo. La Biblia y el sábado constituyen el lema del protestantismo. Fíjense en la importancia que la Iglesia Católica le da al sábado, afirmando que es el tema más importante. Y casi todo el mundo dice que a Dios no le importa. A Dios no le importa el día.
No importa qué día se adore, el domingo es el sábado. Él lo ha cambiado. Están demostrando la importancia del lema del protestantismo, pero nosotros hemos demostrado que es la Biblia contra su domingo de día de reposo. Hemos demostrado que no existe mayor contradicción que su teoría en la práctica. Decir somos protestantes y estamos en contra de la Iglesia Católica, protestamos, somos sola escritura y ellos dicen son una contradicción, son una broma. Ellos dicen eso, no somos nosotros. Hemos demostrado que ni sus antepasados bíblicos ni ellos mismos jamás guardaron un solo día de reposo en sus vidas. ¡Qué orgullo! Esto huele a orgullo de Lucifer. Sí. Los israelitas y los adventistas del séptimo día son testigos de su profanación semanal del día nombrado por Dios repetidamente. Es como decir que los adventistas son literalmente un testigo contra todo el protestantismo, y mientras ignoran y condenan a su maestro de la Biblia, han adoptado un día clave guardado por la Iglesia Católica. ¿Qué protestante, después de leer estos artículos con la conciencia tranquila, puede seguir desobediendo el mandato de Dios de guardar el sábado ordenado por su maestro y la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que registra como la voluntad de Dios? Aquí dicen, no, el domingo nos pertenece. Pero ¿qué protestante puede leer estos artículos y seguir guardando el domingo a menos que sean hijas del papado? Cierto, a menos que la Iglesia Católica sea realmente su hogar. La historia del mundo no puede presentar un ejemplo más estúpido y ridículo de abandono de principios que este. El maestro exige enfáticamente en cada página que se observe la ley del sábado cada semana, reconociéndolo todos como el único maestro infalible. Mientras tanto, los discípulos de ese maestro no han observado ni una sola vez en más de 300 años el precepto divino. La Iglesia Católica durante más de 1000 años antes de la existencia de un protestante en virtud de su misión divina cambió el día de reposo del sábado al domingo. Permítame detenerme aquí un momento. Me recuerda a Daniel. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Son tan orgullosos, tan jactanciosos, tan llenos del espíritu del orgullo de Lucifer, del autoexaltado Satanás, que afirman sin rodeos, después de demostrarlo durante más de 30 páginas, que cualquiera que guarde el domingo no está siguiendo la Biblia. Y finalmente, casi al final del documento les dicen, lo hicimos, lo cambiamos, tenemos la prerrogativa divina, así que si nos siguen, no siguen la Biblia porque nosotros no seguimos la Biblia, seguimos nuestras propias enseñanzas infalibles. Además, ese mismo versículo del capítulo 7 de Daniel que mencionaste, donde se habla de cambiar los tiempos y las leyes, y se mencionan los 1260 años, antes en ese verso dice que el cuerno pequeño tiene una boca que habla palabras grandiculentes. La palabra hebrea palabras, según la concordancia Strong, significa mandamientos o preceptos. Por lo tanto, el cuerno pequeño pronuncia mandamientos contra el Altísimo y cambia la ley de Dios. Y eso es lo que ellos dicen, lo admitieron. Cambiamos el día del sábado al domingo. El sábado cristiano que no existe, solo hay uno. Existe un sábado bíblico, no existe un sábado judío, no existe un sábado cristiano, existe solo un sábado bíblico. Y cuando oyen el término sábado cristiano, se trata de una creación de la Iglesia Católica que cambia el día del sábado al domingo. Por lo tanto, hasta el día de hoy se reconoce como producto de la Iglesia Católica, como esposa del Espíritu Santo, sin que el mundo protestante haya expresado objeción alguna. Esta debe ser la declaración más contundente contra la observancia del domingo que jamás podría imaginar hecha por el autor de la observancia del domingo. De nuevo, se trata de sustituir a Cristo por el Espíritu Santo como consorte, lo cual resulta interesante. Es muy interesante porque esto nos lleva de nuevo al mural de la ONU, del que ya hemos hablado varias veces, y sobre la presencia de Lucius Trust en la fundación de las Naciones Unidas, la escuela Mueller, la educación, el currículo educativo global basado en principios luciferinos de Alice Bailey, y este mural que ha estado allí desde la década de 1950 cuenta la misma historia que les estamos contando ahora. Ya lo he explicado en otros videos, esto se ha desglosado, esto se relaciona con este último sistema religioso mundial y en el centro mismo hay una imagen del jardín del Edén. Aquí se ve a la serpiente en el árbol con apariencia de niño entregando una manzana a Eva, que es una niña, mientras que Adán se esconde tras el árbol. Esto se encuentra en el edificio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lo que acabamos de mostrar se considera la sala más importante del mundo, donde reyes, presidentes y gobernantes se sientan a esta mesa frente a esta imagen. Y resulta que allí se encuentra el jardín del Edén con Adán y Eva. Durante mucho tiempo, aunque es evidente que se trata del jardín del Edén, desconocía el significado
de esa unión, lo que todo esto representaba. Pero el documento que acabamos de ver nos reveló quiénes son. Decía que el Espíritu Santo y su esposa, la Iglesia Católica, se unen. Y esa unión es el día de reposo cristiano. Parece santo, pero no lo es, que cambia del séptimo día al primer día, como el documento muestra, sin un solo mandato divino, salvo la autoridad de la Iglesia Católica. Así pues, esta cruz doblada, esta pierna doblada, representa en el ocultismo la mezcla de lo profano con lo sagrado. La unión a la que conduce todo esto, esta enorme imagen con el papado como pieza central, despojándose de su piel, con una herida mortal que sanó, herida por la espada y que sobrevivió mezclada con hierro y arcilla. Es decir, hay muchísimo aquí. No esperan que sepamos lo que significa, pero les digo desde ya que todo esto trata del nacimiento de un nuevo orden mundial, un sistema religioso mundial de apariencia católica con el papado a la cabeza, donde eventualmente Satanás aparecerá como Cristo y la unión final de la falsa iglesia con el falso Espíritu Santo producirá una descendencia de un falso día de reposo santo. Ese documento nos dice literalmente la pista final que necesitamos para descifrar todo esto. Y ahora sabemos que este falso sistema se centrará en un falso día de culto. Si eres un cristiano bíblico y lees este documento y buscas la verdad y realmente quieres seguir al Cordero a donde quiera que vaya y llegas a esta conclusión y continúas con el culto dominical, te estás poniendo en el camino hacia la marca de la bestia. Exacto, como mencionaste, se trata de la introducción de Lucifer al mundo como el Redentor. Se trata de la venida de Cristo, de la que habla la Fundación Lucis Strat en 2025. Esta es la era dorada que el mundo ocultista, el mundo protestante, apóstata y el católico esperan. 1000 años de prosperidad terrenal. Todo esto está relacionado porque el domingo es el día en que lo adoran. Y antes de que este mural estuviera allí, Alice Bailey había escrito un libro sobre el año 2025, la externalización de la jerarquía. Eso es lo que representa este mural. Es la llegada de la era dorada, la transformación de un mundo oscuro a un mundo iluminado. Todos están de acuerdo. Le entregan su poder y fuerza a la bestia. Y aquí aparece un fénix, pero no resurgiendo de la ceniza, sino resurgiendo de su piel como una serpiente. Les digo, hermanos y hermanas, este es el significado de este mural. Se lo han estado diciendo incluso en estas reuniones recientes de Lucis Trust y en lo que vemos aquí en este documento de 1893 de la Iglesia Católica. Este ha sido un plan desde hace mucho tiempo y lo saben. Saben que este falso sistema de culto se basará en un falso día santo. Y en esta controversia vital, la clave, la expresión principal y acumulativa de la inconsistencia protestante radicaba en el rechazo del día de reposo del Señor, el séptimo día prescrito en las Escrituras y la adopción de la observancia del domingo tal como la prescribe la Iglesia Católica. No podría ser más claro. Las iglesias protestantes han aceptado el falso día de reposo, herencia del papado. No hay justificación alguna para la observancia del domingo en ninguna parte de las Escrituras. Están cayendo en una trampa y en el proyecto Verdad nos esforzamos por hablar con toda la claridad sobre este tema. Les animamos a descargar el documento, ya que aunque incluimos muchos puntos destacados, pero no se trata del documento completo. Debe ser leído por cualquiera que sea un cristiano sincero. Y lo han puesto por encima del día santificado por Dios. La tarea que nos corresponde es explicar con claridad a nuestros niños que el primer día de la semana no es el verdadero día de reposo. ¿Es eso lo que hemos aprendido tras todo este análisis de hoy? Que todo lo que está sucediendo en el panorama mundial apunta a una unión final como la que muestra ese mural, donde el mundo entero adora en un falso día santo. Y la Iglesia Católica presentó este argumento con claridad. Incluso mejor de lo que creo que podrían hacer los adventistas, y que observarlo después de habernos llegado la luz sobre el sábado es una franca violación de la ley de Dios. La madre de este falso día de reposo afirma lo mismo. Escuchen lo que dicen. No crean que su iglesia es diferente. Si adoran en domingo, significa que su iglesia no comprende la gran controversia que existe entre el sistema de culto verdadero y el falso. No decimos esto para que todos digan, de acuerdo, tienes razón, ahora voy a cambiar. Lo decimos para animarlos a explorar esto con la profundidad que merece, porque si ustedes no se lo toman en serio ahora, se dejarán llevar por la ola de falsos milagros que se avecinan. Y al final de esos falsos milagros les daremos la respuesta a la prueba. Se tratará de la adoración y se tratará de adorar en un día falso, ese
hijo del falso Espíritu Santo y la falsa iglesia cristiana, la iglesia católica. Y vamos a concluir con esta última cita porque creo que ha quedado muy claro que cualquiera que guarde el domingo necesita examinar seriamente lo que está haciendo y ver si está tratando de seguir a Dios o simplemente de seguir la tradición. El mundo cristiano ha sancionado sus esfuerzos al adoptar este hijo del papado, la institución del domingo. Me parece muy interesante, el hijo del papado. Y aquí tenemos al hijo del papado. Por eso es un hijo absolutamente asombroso, escrito en 1886, incluso antes de que se publicara el documento de 1893. Lo han alimentado y seguirán alimentándolo hasta que el protestantismo extienda la mano de la comunión al poder romano. ¿Qué acaba de recibir el rey de Inglaterra? Un título de hermandad fraterna. Sí, entonces habrá una ley contra el sábado, día de la creación de Dios. Se reúnen para cuidar la creación sin el creador. Se reúnen para adorar la creación sin el domingo, el sábado, el sello del Dios viviente que demuestra quién es el verdadero creador. Y entonces la voluntad de Dios hará algo extraño en la tierra. Ese es el castigo final de los malvados. Hermanos, sé que hoy he hablado mucho, sé que hemos estado repitiendo este punto una y otra vez, pero espero que la gente pueda ver con una mente objetiva la gravedad de esto. E incluso si no nos creen, reflexionen profundamente y pregúntense por qué la Iglesia Católica escribiría tales cosas. ¿Por qué estarían sucediendo todos estos acontecimientos de los que los adventistas han hablado durante 100 años? No existe ninguna denominación en la tierra y esto no se trata de denominaciones, se trata de quién les está diciendo la verdad y si esa verdad coincide con lo que sucede en el mundo. Tanto los adventistas como los católicos dicen lo mismo, aunque se opongan entre sí, que solo hay un grupo que les dice la verdad completa. Y espero que nuestros hermanos y hermanas puedan escuchar esto como un verdadero llamado a salir de ella, pueblo mío, y no como otra cosa que el corazón, el profundo y desgarrador amor que sentimos por las personas que no quieren ser engañados por lo que está por venir. Y sería muy injusto aprobar una ley en este estado, en la tierra, que obligara a la gente a guardar el sábado, el séptimo día de la semana. Sería injusto que existiera una ley que obligara a la gente a adorar en sábado. Es entre tú y Dios qué día eliges. Esa es nuestra postura. Como adventistas del séptimo día, como cristianos bíblicos, como cristianos, reconocemos el derecho de las personas a elegir a quién sirven y a quién siguen. De eso se trata, de la libertad religiosa, la libertad de conciencia sobre la cual se fundó esta nación. Amén. Y quiero concluir con un llamado a que las personas examinen este tema por sí mismas. No se fíen de sus pastores ni de las personas en sus vidas. Hay buenos cristianos en todas estas iglesias. Por eso el llamado es a salir de ella. No los estamos condenando. Literalmente les estamos tendiendo una mano para decirles, miren la situación, comprendan. No se limiten a fijarse en 5 lugares donde parece que el primer día de la semana ha cambiado. Pregúntense por qué no hay una orden expresa para cambiar el día y por qué Roma afirma con tanto orgullo y jactancia que es nuestro. Si creen esto, nos están siguiendo. Y pregúntense si quieren estar en esa posición, porque lo que está sucediendo en Estados Unidos con el impulso abrumador hacia la iglesia a nivel político, algo que nunca había visto en mi vida y que ahora se equipara a este esfuerzo ecuménico entre un papa estadounidense y un monarca británico. Hermano, no podría ser más claro hacia dónde nos dirigimos y espero que la gente pueda verlo. Amén, se acerca, el momento se acerca y para quienes lo saben, esto no es algo nuevo, especialmente para esos hermanos y hermanas allí afuera. Es hora de dejar de jugar con el mundo, es hora de prepararse. Sí, ¿podrías terminar con una oración por nosotros? Padre Celestial, tu Hijo, a quien enviaste, es el camino, la verdad y la vida. Señor, queremos la verdad, no queremos nada más que la verdad para poder tomar una decisión basada en ella, en los hechos. Sabemos que tu palabra también promete que si deseamos conocer la doctrina, se nos mostrará la verdad. Por eso, Padre, te pedimos que nos abra los ojos, los corazones y las mentes para que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.